Él era el rey de un imperio, un hombre que lo tenía todo. Ella no era nadie, una simple camarera invisible a los ojos del mundo, pero en mitad de la reunión más importante de su vida, con miles de millones en juego, se inclinó y le susurró un secreto prohibido, una confesión que destrozaría las reglas y cambiaría sus destinos para siempre. La humillación la hizo huir, pero la visión de su inocencia encendió en él una obsesión que no podía controlar. Él la buscaría, pero ¿sería para disculparse o para reclamar lo que su impulso le había prometido? Lo que parecía un capricho se convertiría en una tormenta de amor, poder y dolor, donde el corazón de una joven humilde valdría más que toda su fortuna. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde qué parte del mundo nos acompañas. Lucía Pérez vivía en un mundo hecho de pequeños ruidos y grandes preocupaciones. Su día a día transcurría entre el modesto apartamento de Carabanchel, que olía a la manzanilla que preparaba para su madre enferma, y los largos trayectos en metro hacia trabajos temporales. A sus 23 años sentía el peso de la responsabilidad como un abrigo demasiado grande. Soñaba con cosas sencillas, una tarde sin mirar el reloj, un libro nuevo, la seguridad de que podría pagar las medicinas del mes siguiente sin apuros. Se movía por la vida con cuidado, intentando no hacer ruido, no molestar, volviéndose casi invisible. Era una experta en pasar desapercibida, una habilidad que había perfeccionado para sobrevivir en un mundo que parecía no tener un lugar para ella. Su corazón, puro e intacto, estaba protegido por una timidez que muchos confundían con fragilidad, sin ver la enorme fortaleza que se escondía en su interior. Javier Serrano, en cambio, ocupaba un espacio inmenso. Su mundo era el de los despachos con vistas panorámicas sobre el Paseo de la Castellana, el del silencio imponente de su mansión en La Moraleja y el del eco de sus propias decisiones en los mercados internacionales. A sus 52 años, era el CEO de Serrano Global, un imperio que había construido con una disciplina de hierro, pero el éxito tenía un sabor amargo. Desde que su mujer había fallecido 5 años atrás, el trabajo se había convertido en su único refugio, una fortaleza para no sentir. Cada rincón de su lujosa casa le recordaba su soledad. Estaba rodeado de empleados, socios y asesores, pero nadie lograba traspasar el muro de frialdad que había levantado a su alrededor. Era un hombre poderoso, respetado y temido, pero profundamente solo, atrapado en una jaula de oro que él mismo había forjado. Aquel día, los dos mundos colisionaron en la sala de juntas del piso 35. Lucía se movía con la precisión de un fantasma, rellenando vasos de agua y sirviendo café a hombres que discutían cifras con más ceros de los que ella podría imaginar en toda su vida. El aire estaba cargado de tensión. Podía sentirla en la forma en que los ejecutivos se tensaban en sus sillas de cuero, en las miradas afiladas que se cruzaban sobre la larga mesa de caoba. Al frente de todos, presidiendo la reunión con una autoridad implacable, estaba Javier Serrano. Lucía intentaba no mirarlo directamente, pero su presencia era magnética. Cada gesto suyo, cada palabra pronunciada con su voz grave y segura, parecía hacer temblar la habitación. Ella solo era una pieza de atrezo en su escenario, una sombra que debía cumplir su función y desaparecer. Llegó el momento de rellenar el vaso del señor Serrano. Lucía se acercó con el corazón latiéndole en la garganta, concentrada en una sola cosa: no derramar ni una gota, no hacer ningún ruido que rompiera la concentración de aquellos titanes. Se inclinó con cuidado, la jarra de cristal fría en su mano temblorosa. El espacio entre ellos se redujo a apenas unos centímetros. Pudo percibir el sutil y caro aroma de su colonia, una mezcla de madera y cítricos que olía a poder. El calor que emanaba de él la envolvió por un instante. Justo cuando se disponía a retirarse, sintió su aliento cálido contra su oreja. Una voz profunda y resonante, apenas un susurro que nadie más pudo oír, pronunció unas palabras que hicieron que su mundo se detuviera. «Me vuelves loco de deseo». El shock fue como una descarga eléctrica. Su mente se quedó en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar.
¿Lo había imaginado? No, fue real. Las palabras resonaban en sus oídos, absurdas, imposibles, aterradoras. Sus dedos perdieron toda fuerza. La jarra de agua se le resbaló de las manos y cayó sobre la mesa con un estruendo que rompió el tenso silencio de la sala. El agua helada se extendió por la superficie pulida, empapando documentos importantes y salpicando la impoluta camisa de un directivo. Todas las cabezas se giraron hacia ella. 12 pares de ojos fríos y acusadores se clavaron en su rostro, que ardía de una humillación insoportable. Las lágrimas pugnaban por salir, nublándole la vista. Sin pensar, sin poder pedir disculpas, simplemente se dio la vuelta y huyó de la sala como si su vida dependiera de ello. Javier la vio correr, una figura pequeña y asustada desapareciendo por la puerta. El fugaz y estúpido impulso que lo había llevado a susurrarle aquellas palabras se desvaneció al instante, reemplazado por una oleada de arrepentimiento tan intensa que le cortó la respiración. Vio el pánico genuino en sus ojos, la vergüenza que la había quebrado por completo. No había sido un juego, no había sido un coqueteo, había sido una agresión, una invasión a su inocencia. Por primera vez en 5 años, algo lograba atravesar su armadura de indiferencia. La imagen de su rostro asustado se grabó en su mente, eclipsando por completo la multimillonaria negociación que tenía lugar en su mesa. En ese preciso instante, Javier Serrano comprendió que su imprudente susurro no había sido el final de nada, sino el caótico y peligroso comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Atormentado por la culpa, Javier no podía quitarse de la cabeza la imagen de Lucía huyendo. El recuerdo de sus ojos, abiertos por el pánico y la humillación, lo perseguía durante las largas noches en su mansión vacía y en medio de las reuniones de negocios que ahora le parecían triviales. Su impulso, ese estúpido y arrogante susurro, había sido un acto de poder deplorable. Se dio cuenta de que no se trataba de deseo, sino de una profunda soledad que se había manifestado de la peor manera posible. Sentía una necesidad abrumadora de arreglarlo, de pedir perdón de una forma que demostrara que su arrepentimiento era sincero. No podía simplemente dejarla ir, no con esa herida abierta entre ellos. Cogió el teléfono y con unas pocas llamadas a sus contactos averiguó el nombre de la empresa de catering. Tenía que volver a verla, no para satisfacer un capricho, sino para intentar reparar el daño que había causado. Lucía pasó los 2 días siguientes en un estado de ansiedad permanente, esperando la llamada que la despediría. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón daba un vuelco. Le daba vueltas a cómo se lo diría a su madre. ¿Cómo encontraría otro trabajo tan rápido para no saltarse el pago de las medicinas? Por eso, cuando su jefa la llamó, se preparó para lo peor. Sin embargo, las palabras que escuchó la dejaron sin aliento. No estaba despedida. Al contrario, un cliente muy importante, anónimo, había quedado tan impresionado con el servicio que había solicitado un contrato exclusivo a largo plazo para su residencia privada. La habían elegido a ella específicamente. El sueldo era casi el doble de lo que ganaba. Era una oferta que no podía rechazar, una tabla de salvación que parecía un milagro. A pesar de un nudo de desconfianza en el estómago, aceptó. La necesidad era más fuerte que el miedo. El lunes por la mañana, un coche de la empresa la llevó a la dirección indicada en el contrato. A medida que se adentraban en el exclusivo barrio de La Moraleja, el nudo en su estómago se apretaba más y más. El coche se detuvo frente a una verja de hierro forjado que se abrió para revelar una mansión imponente, rodeada de jardines perfectamente cuidados. El corazón de Lucía se detuvo cuando vio el coche negro de alta gama aparcado en la entrada. Era el mismo que había visto en el garaje de Serrano Global. Era su casa. El milagro se convirtió en una trampa. El pánico la invadió, un frío helador que le recorrió todo el cuerpo. Quería gritarle al conductor que diera la vuelta, huir de allí, pero ya era tarde. Su jefa la esperaba en la puerta, con una sonrisa radiante, ajena a su terror. Estaba atrapada, obligada a servir al hombre que la había humillado en el lugar más íntimo, su propio hogar.
Los primeros días fueron una tortura silenciosa. Lucía se movía por la enorme y silenciosa mansión como una autómata, con la mirada fija en el suelo, concentrada en sus tareas para no tener que pensar. Limpiaba, servía y desaparecía, intentando volverse invisible una vez más. Evitaba a Javier Serrano con una determinación feroz. Si oía sus pasos en el pasillo, se metía en la habitación más cercana. Él, por su parte, parecía buscarla. Intentó hablar con ella varias veces, pero sus intentos eran torpes y autoritarios. «Necesito hablar con usted», le dijo una vez, y ella sintió que sonaba más a una orden que a una petición. Las palabras de disculpa parecían atascársele en la garganta. Cada encuentro fallido solo aumentaba la tensión entre ellos, un abismo de palabras no dichas y miedo que los separaba, haciendo que el aire de la lujosa casa se sintiera pesado e irrespirable. Desde la ventana de su despacho que daba al jardín, Javier la observaba sin que ella se diera cuenta. La veía moverse con una gracia silenciosa, una eficiencia que no llamaba la atención, pero ya no solo veía a la joven asustada de la sala de juntas, veía a la mujer que le sonreía con amabilidad al jardinero, la que ayudaba a la anciana ama de llaves a llevar una pesada bandeja de plata sin que nadie se lo pidiera. Veía cómo trataba cada objeto, cada tarea, con un respeto y un cuidado que a él le resultaban extraños y fascinantes. Su atracción inicial, aquel impulso irracional, se estaba transformando en algo más profundo, una admiración por su carácter, por la luz tranquila que emanaba. En el mundo cínico y calculador de Javier, la bondad genuina de Lucía era como un faro en la oscuridad, algo que no sabía que necesitaba hasta que lo vio. Una tarde, durante su descanso de media hora, Lucía encontró un rincón apartado en el jardín, un banco de piedra escondido detrás de unos rosales. Era el único momento del día en que sentía que podía respirar. Sacó de su bolso un libro de poemas de Antonio Machado, con las páginas gastadas por el uso. Leer era su único escape, la puerta a un mundo donde no era una camarera invisible, sino alguien que podía sentir y soñar. Estaba tan absorta en un verso que no oyó los pasos de Javier acercándose por el césped. Se sobresaltó cuando él habló con una voz más suave de lo que nunca la había oído. «¿Qué lee?», preguntó, sin el tono de un jefe, sino con una curiosidad sincera. Su primer instinto fue esconder el libro, como si estuviera haciendo algo malo, pero se contuvo. Por un momento el miedo desapareció. La pregunta de Javier no era una invasión, sino una invitación. Lucía le mostró la portada del libro, con timidez. «Machado», susurró. Una extraña expresión cruzó el rostro de Javier, una mezcla de sorpresa y melancolía. «A mi difunta esposa le encantaba», dijo en voz baja, mirando hacia los rosales como si viera un fantasma. Decía que sus poemas eran como un hogar para el alma. Fue la primera vez que le hablaba de algo personal, la primera vez que le mostraba una grieta en su armadura de poder. Hablaron durante unos minutos, no sobre el trabajo, ni sobre el incidente, sino sobre versos y sentimientos. Lucía vio al hombre solitario detrás del millonario, y por primera vez sintió una punzada de empatía en lugar de miedo. La conversación fue breve, pero cambió algo fundamental entre ellos. Días después, mientras caminaba por uno de los largos pasillos de la planta baja, Javier escuchó la voz de Lucía. Provenía de un pequeño cuarto de servicio cuya puerta estaba entreabierta. Hablaba por teléfono y el tono de su voz, tenso y lleno de preocupación, lo hizo detenerse. No era su intención escuchar a escondidas, pero las palabras que oyó lo dejaron helado. «Lo sé, mamá, pero es muy caro», decía Lucía con la voz quebrada. «El médico dijo que es el único tratamiento que puede funcionar. No te preocupes, con este nuevo trabajo podré pagarlo. Solo necesito un poco más de tiempo». Estaba tratando de sonar valiente para su madre, pero Javier podía oír el pánico apenas contenido bajo la superficie. La desesperación en su voz era tan real, tan palpable, que sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. En ese instante, la realidad de sus acciones lo golpeó con la fuerza de un huracán. La culpa que había sentido antes no era nada comparada con la ola de vergüenza que lo ahogó en ese pasillo silencioso.
Su gesto estúpido en la sala de juntas no solo había humillado a una joven inocente, había puesto en peligro la salud de su madre, el trabajo que él le había impuesto, creyendo que era una forma de enmendar su error, era en realidad su única esperanza. Se dio cuenta de la monstruosa arrogancia con la que había actuado, usando su poder y su dinero para manipular su vida sin tener la menor idea de sus verdaderas luchas. Él, que lo tenía todo, había jugado con lo único que ella tenía, su capacidad para sobrevivir y cuidar de su familia. Por primera vez en muchos años, Javier Serrano se sintió pequeño, cruel y profundamente avergonzado de sí mismo. Lucía no entendía el cambio, pero lo notó de inmediato. A partir de ese día, Javier dejó de intentar acercarse a ella. Mantenía una distancia respetuosa, casi reverencial. Ya no había intentos torpes de conversación ni miradas intensas que la hicieran sentir como un objeto. En su lugar, a veces lo sorprendía mirándola desde lejos con una expresión indescifrable, una mezcla de profundo arrepentimiento y una tristeza que parecía dolerle físicamente. La tensión en la casa disminuyó, reemplazada por una calma extraña y expectante. Aunque seguía sin confiar en él, el miedo paralizante que había sentido al principio comenzó a disiparse. Empezaba a sentir una extraña curiosidad por aquel hombre poderoso que parecía tan roto por dentro. Sin saberlo, la revelación que él había tenido estaba empezando a tender un nuevo y frágil puente sobre el abismo que los separaba. Javier cambió de táctica. Comprendió que las disculpas forzadas solo la alejarían más. La confianza no se podía exigir, tenía que ganarse con paciencia y respeto. En lugar de buscarla para hablar, empezó a crear pequeños momentos en los que sus mundos pudieran cruzarse de forma natural y segura. Un día la vio en el jardín, admirando los rosales que su difunta esposa había plantado años atrás. La observó desde la ventana de su despacho, notando la delicadeza con la que rozaba un pétalo, como si temiera hacerle daño. En ese instante, tomó una decisión. No se acercaría como el jefe que buscaba redimirse, sino como un hombre que compartía un recuerdo. Dejó los papeles sobre la mesa, se aflojó el nudo de la corbata y salió al jardín, dispuesto a mostrarle una parte de sí mismo que nadie en su mundo de negocios había visto jamás. Se acercó a ella en silencio, sin la arrogancia que solía acompañar sus pasos. Lucía se sobresaltó al notar su presencia, pero él mantuvo una distancia prudente. Eran sus favoritas, dijo Javier en voz baja, mirando las rosas con una melancolía que la desarmó. Mi mujer, Elena, decía que cada una tenía su propia personalidad. Fue la primera vez que le hablaba de algo tan íntimamente personal. Lucía vio cómo la máscara de poder se desvanecía, revelando a un hombre que todavía llevaba el luto en el alma. No supo qué decir, así que simplemente asintió, ofreciéndole el consuelo de su silenciosa comprensión. Usted tiene la misma delicadeza que ella al tocarlas, añadió él casi en un susurro. La comparación, lejos de ser un halago torpe, se sintió como un genuino y triste reconocimiento, un puente inesperado entre dos mundos que parecían irreconciliables. Aquella breve conversación en el jardín se quedó grabada en la mente de Lucía durante días. Repetía sus palabras una y otra vez, analizando el tono de su voz, la tristeza genuina en su mirada. El hombre que la había aterrorizado en la sala de juntas parecía haber desaparecido por completo. En su lugar había encontrado a un viudo solitario, atrapado en una jaula dorada llena de recuerdos dolorosos. Empezó a sentir una punzada de empatía, una emoción que la confundía y la asustaba a partes iguales. ¿Cómo podía sentir lástima por el hombre que la había humillado de esa manera? Sin embargo, la imagen de su vulnerabilidad era más poderosa que el recuerdo de su arrogancia. Por primera vez, se preguntó si su gesto impulsivo no había sido un acto de poder, sino un torpe y desesperado grito de soledad de un hombre que había olvidado cómo conectar con otra persona. Javier, por su parte, la observaba con una atención renovada. Ya no era la fascinación inicial, sino una creciente admiración y un instinto protector que lo sorprendía a sí mismo. Se fijaba en los pequeños detalles que revelaban la dureza de su vida. Un día,
Mientras ella servía el café en su despacho, vio el estado de sus zapatos. Eran sencillos, negros y prácticos, pero estaban visiblemente gastados, con la suela empezando a despegarse por un lado. Esa pequeña imperfección, ese signo de lucha diaria, le oprimió el corazón. Recordó la conversación telefónica que había escuchado, la preocupación en su voz por el tratamiento de su madre. Sabía que ofrecerle dinero directamente sería un insulto, una forma de reafirmar el desequilibrio de poder entre ellos. Sería otro error, otra humillación. Tenía que encontrar una manera de ayudarla que protegiera su orgullo por encima de todo. La solución se le ocurrió esa misma tarde. Llamó a su jefe de personal, un hombre discreto y leal, que llevaba décadas trabajando para la familia Serrano. Le dio instrucciones precisas y claras. Quería que se otorgara una bonificación excepcional por rendimiento y confidencialidad a todo el personal de servicio contratado durante el último mes, tanto el de la casa como el de la empresa de catering. Insistió en que la cantidad fuera generosa y que se presentara como una política estándar de la empresa para proyectos de alta seguridad. Dejó muy claro que su nombre no debía mencionarse en absoluto. Era la única forma de asegurarse de que Lucía recibiera la ayuda que necesitaba desesperadamente sin que pareciera un acto de caridad personal. Era un gesto invisible, un acto de cuidado que ella nunca podría atribuirle directamente a él. Cuando Lucía recibió el sobre con la bonificación, no podía creerlo. El dinero era más de lo que ganaba en 2 meses. La cantidad era suficiente para cubrir la primera fase del tratamiento de su madre y aún le sobraba para vivir sin la angustia constante de las facturas. El alivio fue tan inmenso que tuvo que sentarse en un banco del jardín para que no le fallaran las piernas. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran de humillación, sino de pura gratitud. Lo vio como una señal del destino, una prueba de que su esfuerzo y su trabajo silencioso finalmente estaban siendo recompensados. Jamás se le pasó por la cabeza que detrás de aquel milagro financiero se encontraba la mano del hombre al que había empezado a ver con otros ojos. Para ella, era simplemente un golpe de suerte, un respiro que el universo le concedía en su interminable lucha. Una noche, una fuerte tormenta de verano azotó Madrid. La lluvia caía a cántaros sobre los enormes ventanales de la mansión y los truenos retumbaban en la distancia, creando una atmósfera íntima y recogida. Lucía estaba terminando sus últimas tareas cuando pasó por delante de la biblioteca. La puerta estaba entreabierta y la luz cálida de una lámpara se derramaba por el pasillo. Vio a Javier de pie, de espaldas a ella, mirando la lluvia golpear el cristal. Sostenía un vaso de whisky, pero no bebía. Había una quietud en él, una soledad tan profunda, que Lucía sintió el impulso de retroceder para no perturbarlo. Pero algo en su postura, en la forma en que sus hombros parecían cargados con un peso invisible, la hizo detenerse. Por un instante, no vio al millonario, sino a un hombre solo enfrentándose a la noche. Él debió de sentir su presencia, porque se giró lentamente. Sus ojos se encontraron a través de la penumbra de la habitación. No había sorpresa en su mirada, solo un cansancio infinito. «Pase, por favor», dijo con una voz suave, casi una invitación. «La tormenta parece que no tiene intención de parar». Lucía entró con timidez, sintiéndose fuera de lugar en aquel santuario de libros y madera oscura. Él le señaló un sillón de cuero cerca de la chimenea apagada. A veces el sonido de la lluvia es la única conversación que no exige nada a cambio. La frase, tan melancólica y sincera, rompió el hielo que quedaba entre ellos. Lucía se sentó, con las manos entrelazadas en su regazo, sintiendo que aquella noche, en aquella habitación, las reglas del mundo exterior, las de jefe y empleada, habían quedado suspendidas por la tormenta. Se quedaron en silencio durante un rato, escuchando solo la lluvia. Fue él quien lo rompió. «Esta casa es demasiado grande cuando está vacía», confesó, mirando las estanterías llenas de libros como si fueran viejos amigos que ya no le hablaban. «Después de que Elena muriera, llené cada minuto con trabajo para no tener que escuchar el eco de mis propios pasos». Le habló de su soledad, no con autocompasión,
sino con una honestidad brutal que la conmovió profundamente. Lucía, a su vez, le habló de sus propios sueños, de su deseo de estudiar para ser bibliotecaria, de cómo los libros habían sido siempre su refugio. No hablaron de sus diferencias, sino de las cosas que los unían, la pérdida, la soledad y la búsqueda de un lugar seguro en el mundo. Él escuchaba cada palabra con una atención que la hizo sentir vista de verdad por primera vez. Cuando la tormenta amainó y la lluvia se convirtió en un suave murmullo, algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran el millonario poderoso y la camarera invisible. Eran solo Javier y Lucía, dos almas solitarias que habían encontrado un inesperado refugio en la compañía del otro. Al salir de la biblioteca, Lucía se dio cuenta de que el miedo que había sentido por él se había evaporado por completo, reemplazado por una cálida y frágil sensación de confianza. Empezaba a entender que la riqueza de un hombre no se medía por lo que poseía, sino por las cicatrices que llevaba en el corazón. Y el corazón de Javier Serrano se dio cuenta. Estaba tan roto como lleno de una bondad que solo ahora empezaba a descubrir. La esperanza, que antes era una idea lejana, comenzó a sentirse como una promesa. Las semanas que siguieron a la noche de la tormenta trajeron una calma inesperada. La relación entre Javier y Lucía se asentó en un territorio nuevo, un espacio de respeto mutuo y silenciosa complicidad. Ya no había tensión en el aire, sino una conciencia constante de la presencia del otro. A veces, sus miradas se cruzaban por el pasillo y él le ofrecía una pequeña sonrisa, una que no llegaba a sus labios, pero sí a sus ojos. Lucía se encontró a sí misma esperando esos breves momentos, pequeños faros de calidez en la inmensidad de la mansión. Había empezado a bajar la guardia, a permitirse creer que quizás, solo quizás, se había equivocado con él. La esperanza, una planta frágil y temerosa, comenzaba a echar raíces en su corazón, haciéndole olvidar el abismo que los separaba. Se sentía segura, casi en paz, sin saber que la calma era solo el preludio de una nueva y terrible tormenta. La paz se rompió una tarde de martes, cuando Javier le informó de que esa noche habría una cena de negocios en la mansión. «Es importante, Lucía», dijo, con un tono más serio de lo habitual. «Vendrá un invitado complicado». Mencionó el nombre, Carlos Vega, y aunque a ella no le sonaba de nada, la forma en que Javier lo pronunció, con un matiz de profundo desagrado, le provocó un escalofrío. Inmediatamente, la ansiedad que había mantenido a raya regresó con fuerza. Volver a ser la camarera invisible, en medio de un juego de poder que no entendía, le aterrorizaba. Se había acostumbrado a la quietud de la casa, a sus interacciones tranquilas con Javier. La idea de que extraños invadieran ese frágil santuario la llenaba de un oscuro presentimiento. Se obligó a sonreír y a asentir, pero por dentro sentía que el suelo seguro que había encontrado bajo sus pies comenzaba a temblar peligrosamente. La cena comenzó con una formalidad helada. Los invitados, 3 hombres de traje oscuro y sonrisas calculadas, se sentaron a la larga mesa del comedor. Carlos Vega era fácil de identificar. Era más joven que Javier, con un aire de depredador y unos ojos que parecían evaluarlo todo, buscando un punto débil. Lucía se movía con su eficacia habitual, sirviendo el vino, presentando los platos, intentando fundirse con el papel pintado, pero sentía la mirada de Vega sobre ella constantemente. No era una mirada de curiosidad, sino algo más pesado, más invasivo. Cada vez que pasaba cerca de su silla, sentía sus ojos recorriéndola, despojándola de su uniforme, de su dignidad. La incomodidad se convirtió en un nudo apretado en su estómago. Rezaba para que la noche terminara pronto, para poder escapar de aquella presencia acechante que envenenaba el aire. Javier notó las miradas de Vega y una furia fría y controlada comenzó a hervir bajo su superficie. Veía la forma en que su rival miraba a Lucía con una arrogancia posesiva, como si fuera un objeto más de la casa que podía codiciar. Un instinto protector, feroz y primario, se apoderó de él. Su rostro se endureció, su mandíbula se tensó. Lucía, desde el otro lado de la habitación,
Solo vio cómo la máscara de poder de Javier volvía a su sitio. El hombre cálido y vulnerable de la biblioteca había desaparecido, reemplazado por el implacable CEO. Ella malinterpretó por completo su expresión, creyendo que su enfado era con ella, que quizás había cometido algún error, que no estaba a la altura. El miedo la paralizó, haciendo que sus manos temblaran mientras rellenaba las copas de agua, sintiéndose de nuevo pequeña e inadecuada. El momento que tanto temía llegó cuando se dirigía a la cocina para preparar el servicio del postre. Al pasar por un pasillo menos iluminado que conectaba el comedor con el resto de la casa, una mano la agarró del brazo, deteniéndola en seco. Era Carlos Vega. La había seguido. La empujó suavemente contra la pared, bloqueándole la salida con su cuerpo. El olor a vino caro y a una colonia empalagosa la envolvió, haciéndole sentir náuseas. «Eres la nueva adquisición de Serrano, ¿eh?», le dijo con una sonrisa burlona, su voz un susurro grasiento. Siempre ha tenido buen gusto para sus juguetes. Lucía se quedó sin aire, paralizada por el shock y el asco. Quería gritar, empujarlo, pero el miedo le había robado la voz y la fuerza. Se sentía atrapada, sucia, reducida a un objeto de desprecio. Vega se inclinó más, su rostro a centímetros del de ella. Sus ojos fríos la recorrieron de arriba abajo con una insolencia humillante. «Dime, bonita», continuó, su voz bajando a un tono conspirador y ofensivo, «¿cuánto te paga Serrano por tus servicios extra? Estoy seguro de que yo puedo mejorar la oferta. Un hombre como yo sabe apreciar la verdadera dedicación». La crudeza de sus palabras fue como una bofetada. La humillación que sintió en la sala de juntas no era nada comparada con esto. Se sentía despojada de todo, su identidad reducida a la de una prostituta. Las lágrimas de rabia y vergüenza quemaron sus ojos, pero se negó a derramarlas frente a él. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas, intentando anclarse en la realidad, intentando no desmoronarse por completo. «Suéltala». La voz de Javier resonó en el pasillo. No era un grito, sino un mandato gélido y cortante que pareció bajar la temperatura de la habitación. Había aparecido de la nada, una sombra silenciosa y amenazante. Su rostro era una máscara de furia contenida. Sus ojos oscuros prometían una violencia que helaba la sangre. Carlos Vega se apartó de Lucía al instante, sorprendido, intentando recomponer su sonrisa arrogante, pero falló miserablemente. «Javier, viejo amigo, solo estábamos charlando», balbuceó. Javier dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Vega con una autoridad absoluta. «He dicho que la sueltes», repitió cada sílaba cargada de una amenaza implacable. «Y ahora lárgate de mi casa, inmediatamente». El poder que emanaba de él era tan abrumador que el pasillo pareció encogerse a su alrededor. La humillación pública de Vega fue total. Ante la mirada atónita de los otros invitados que se habían asomado desde el comedor, recogió su abrigo en silencio y se marchó sin decir una palabra más, con el rostro desencajado por la ira. La fiesta se había terminado. Los otros dos hombres, visiblemente incómodos, se despidieron rápidamente con excusas torpes, dejando a Javier y a Lucía solos en el inmenso comedor, rodeados por los restos de la cena interrumpida. El silencio que quedó era pesado, denso, cargado de todo lo que no se había dicho. Lucía temblaba no de miedo, sino de una mezcla de rabia y una profunda desolación. La protección de Javier no se sentía como un rescate, sino como una confirmación de su peor pesadilla. Ella era el centro de un escándalo, una pieza en su tablero de ajedrez. Se giró hacia él, y la gratitud que él quizás esperaba no estaba en sus ojos. En su lugar, había una acusación amarga. «Lo ve», susurró ella, su voz temblorosa pero afilada. «Esto es lo que soy en su mundo, un problema, un motivo de disputa». Las lágrimas que había contenido antes ahora corrían libremente por sus mejillas. «No me ha protegido, señor Serrano. Me ha exhibido. Me ha utilizado para humillar a su rival, para demostrar su poder». Cada palabra era una puñalada, tanto para él como para ella.
Se sentía como un peón sacrificado en una guerra que no era suya. Todo el progreso que habían hecho, toda la frágil confianza que había construido, se desmoronó en ese instante, reducido a cenizas por la brutal realidad de sus mundos opuestos. Para ella, él no la había defendido, simplemente había reclamado su propiedad. Javier la miró, completamente desconcertado por su reacción. No podía entender cómo su instinto de protegerla podía ser interpretado de una forma tan retorcida. Eso no es cierto, Lucía, intentó explicar, pero su voz sonó más autoritaria de lo que pretendía, la voz del jefe, no la del hombre vulnerable. Ese hombre te insultó, merecía lo que le pasó. Pero ella no escuchaba sus palabras, solo oía el tono. Claro que lo merecía. ¿Y yo? ¿Yo merecía ser el centro de su espectáculo? Replicó, su dolor convirtiéndose en una furia justa. Todo en su vida es control, ¿no es así? Controla sus negocios, controla a sus enemigos, y ahora me controla a mí. No soy una persona para usted, soy solo otra de sus posesiones. La acusación lo dejó sin palabras, incapaz de expresar la verdad de sus sentimientos. Justo en el momento de mayor tensión, cuando el abismo entre ellos parecía insalvable, el sonido de una llave en la puerta principal los sobresaltó. Una joven de unos 25 años, con el mismo pelo oscuro y los mismos ojos intensos de Javier, entró en el vestíbulo. Llevaba vaqueros rotos y una chaqueta de cuero, y su expresión se agrió al instante al ver la escena. Observó la mesa a medio recoger, el rostro enfurecido de su padre y la figura de Lucía, con las mejillas bañadas en lágrimas. «Vaya», dijo con un sarcasmo que cortaba el aire. «Parece que he interrumpido algo. No te preocupes, papá. Estoy acostumbrada a llegar en el peor momento posible». Era Isabel, la hija de Javier, y su llegada no podía haber sido más inoportuna y devastadora. Isabel dejó su bolso sobre una silla con un gesto de hastío y caminó lentamente hacia ellos, evaluando la situación con una mirada cínica. Se detuvo frente a su padre, ignorándolo por completo, y se dirigió directamente a Lucía con una extraña mezcla de compasión y amargura. «¿Te ha hecho daño?», preguntó en voz baja. Antes de que Lucía pudiera responder, Isabel se volvió hacia Javier. «Déjame adivinar, otro de tus juegos de poder. Siempre tienes que ganarlo todo, controlarlo todo». Luego, sus ojos se encontraron con los de Lucía de nuevo, y su voz se suavizó, cargada con el peso de una vieja herida. «Huye», le aconsejó, con una sinceridad brutal. «Huye mientras puedas. Es lo que él hace. Lo controla todo y a todos. Hizo exactamente lo mismo con mi madre». Las palabras de Isabel fueron el golpe de gracia. Oír sus propios miedos más profundos, sus peores inseguridades, confirmados por la propia hija de Javier, fue demoledor. La frágil confianza que había albergado se hizo añicos, evaporándose como si nunca hubiera existido. Ya no era una duda en su mente. Era una verdad certificada por la persona que mejor lo conocía. El hombre que le había hablado de rosas y soledad en el jardín, el que le había mostrado una grieta de vulnerabilidad, era una ilusión. El verdadero Javier Serrano era el que su hija describía, un maestro del control, un hombre que consumía a las personas que lo rodeaban. El dolor en su pecho era agudo, físico, como si su corazón se hubiera roto de verdad. Se dio cuenta de que había sido una tonta al creer que podía ser diferente para ella. Con una calma aterradora que nació de la más absoluta desolación, Lucía dio un paso atrás, alejándose de Javier. Lo miró por última vez, pero sus ojos estaban vacíos, desprovistos de toda la calidez que habían empezado a albergar. «Tiene razón», dijo, su voz apenas un susurro roto. Se quitó el delantal blanco que llevaba, el símbolo de su servicio, de su invisibilidad. Lo dobló con una precisión metódica, un último acto de control en un mundo que se le había escapado de las manos. Lo depositó suavemente sobre la mesa del comedor, junto a una copa de vino a medio beber. «Dimitio», pronunció la palabra con una firmeza que no dejaba lugar a la discusión. Sin mirar atrás, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, saliendo a la fría noche de Madrid y dejando a Javier solo, petrificado junto a su hija,
en medio de las ruinas de su desastroso intento de amor. La vida de Lucía se recompuso, con los fragmentos de una normalidad que ya no le pertenecía. Encontró un nuevo trabajo en una pequeña cafetería de Lavapiés, un lugar ruidoso y lleno de vida que olía a café recién molido y a tostadas con tomate. Se movía entre las mesas con una eficiencia automática, sonriendo a los clientes, rellenando azucareros y limpiando tazas. Intentaba convencerse a sí misma de que esto era lo correcto, que había elegido la seguridad por encima de la locura. Había escapado de un mundo que no era el suyo, un mundo de poder y dolor en el que ella solo era una pieza frágil. Sin embargo, por las noches, en la quietud de su pequeño apartamento, la ausencia de Javier era un dolor sordo y constante. La seguridad que había buscado se sentía extrañamente vacía, como una habitación sin ventanas. El eco de su voz en la biblioteca, la tristeza en sus ojos junto a los rosales, la perseguían en sueños, recordándole que había huido no solo del peligro, sino también de una esperanza que apenas se había atrevido a nombrar. Javier, por su parte, se encontró atrapado en un silencio que era mucho más que la ausencia de ruido. La mansión, que antes había sido su fortaleza, ahora se sentía como una tumba dorada, cada habitación un monumento a su fracaso. Las palabras de Isabel habían sido un espejo brutal que le había devuelto el reflejo de un hombre que no quería reconocer. Hizo lo mismo con mi madre. La acusación resonaba en sus oídos, obligándole a enfrentarse a una verdad que había enterrado bajo capas de trabajo y disciplina. Se dio cuenta de que su control no era una muestra de fuerza, sino un síntoma de su miedo a sentir, a ser vulnerable, a perder de nuevo a alguien a quien amaba. Había confundido la protección con la posesión, el cuidado con el control. Al intentar mantener a Lucía a salvo, la había metido en una jaula, repitiendo los mismos errores que habían alejado a su propia hija. La desolación que sentía era absoluta, un vacío que ni todo su dinero, ni todo su poder podían llenar. Decidido a romper el ciclo de dolor, Javier buscó a Isabel. La encontró en su estudio, un caótico espacio lleno de lienzos y olor a trementina. La conversación que siguió fue la más difícil y honesta que habían tenido en años. Por primera vez Javier no se defendió. No dio órdenes ni justificaciones, simplemente escuchó. Admitió sus fracasos, su cobardía emocional tras la muerte de Elena, cómo se había escondido en el trabajo para no tener que ser padre ni hombre, solo un jefe. Le confesó el pánico que sintió al darse cuenta de que estaba empezando a sentir algo por Lucía, un pánico que lo había llevado a actuar como un tirano, en lugar de como un hombre enamorado. Sus palabras, despojadas de toda arrogancia, eran un ruego de perdón. Isabel lo escuchaba en silencio, viendo por primera vez no al todopoderoso Seo, sino a un padre roto que intentaba desesperadamente encontrar el camino de vuelta a casa, a su propio corazón. Al ver la sinceridad en la devastación de su padre, un sentimiento de culpa comenzó a roer el corazón de Isabel. Sus palabras, lanzadas como armas en una vieja batalla personal, habían tenido consecuencias imprevistas y devastadoras. Había querido herir a su padre por el dolor que le había causado, pero al hacerlo, había destruido la primera chispa de felicidad genuina que había visto en él en más de 5 años. Se dio cuenta de que su resentimiento la había cegado. No, su padre no era perfecto, pero el hombre que había descrito a Lucía, ese monstruo controlador, era una caricatura nacida de su propio dolor. El hombre que tenía delante era solo un viudo solitario que había cometido terribles errores por miedo. Sintió que tenía que arreglarlo, no por él, sino por la verdad. Cogió las llaves de su coche, movida por un impulso de justicia que no podía ignorar. Tenía que encontrar a Lucía y deshacer el nudo de mentiras que ella misma había atado. Isabel encontró a Lucía durante su turno de tarde en la cafetería. El lugar estaba abarrotado y Lucía se movía con rapidez, con la mirada concentrada en su trabajo. Cuando vio a Isabel sentada en una de las mesas del rincón, su corazón dio un vuelco. Se preparó para lo peor. Más acusaciones, más advertencias, quizás incluso una amenaza para que se mantuviera alejada de su padre para siempre. Con manos temblorosas,
se acercó a la mesa, la libreta y el bolígrafo en la mano, como un frágil escudo. «¿Qué desea tomar?», preguntó, su voz profesional apenas ocultando el nerviosismo que sentía. Isabel la miró, y en sus ojos no había la dureza de la otra noche, sino una expresión de profundo arrepentimiento. «Solo quiero hablar contigo 5 minutos, por favor», dijo en voz baja. «Te debo una disculpa». La petición tan inesperada y humilde desarmó por completo a Lucía, dejándola sin palabras. Se sentaron en un banco del parque cercano durante el descanso de Lucía. El aire fresco de la tarde contrastaba con la tensión que flotaba entre ellas. «Lo que dije la otra noche no era toda la verdad», comenzó Isabel con la mirada fija en sus manos. «Fui cruel. Estaba enfadada con mi padre por cosas que pasaron hace mucho tiempo, y te usé para hacerle daño». Le explicó que su padre no había controlado a su madre en el sentido de dominarla, sino que se había encerrado en sí mismo tras su muerte, controlando sus propias emociones hasta el punto de asfixiar a todos los que lo rodeaban. «Mi madre siempre decía que su mayor defecto era que amaba demasiado y no sabía cómo demostrarlo sin intentar protegerlo todo. Tenía miedo de perderla, y después de que se fuera, tuvo miedo de sentir cualquier cosa. Hasta que apareciste tú». Cada palabra de Isabel era una pieza de un rompecabezas que Lucía había montado al revés. Lucía escuchaba, su mente luchando por procesar esta nueva perspectiva. La imagen del tirano calculador que había construido en su mente comenzaba a desmoronarse, reemplazada por la de un hombre herido que se escondía detrás de muros de poder. La revelación de Isabel no era una excusa para el comportamiento de Javier, sino una explicación que lo humanizaba de una manera que la conmovió profundamente. El nudo de rabia y traición que había sentido en su pecho comenzó a aflojarse, dejando espacio para una comprensión dolorosa. Se dio cuenta de que había juzgado a Javier basándose en el testimonio de una hija herida y en sus propios miedos más profundos, sin darle la oportunidad de mostrarle quién era realmente. El recuerdo de su vulnerabilidad en la biblioteca, de su honestidad sobre su soledad, volvió con una claridad abrumadora y sintió una punzada de arrepentimiento por haber huido tan rápido. Justo cuando Lucía pensaba que ya no podía asimilar más, Isabel le dio el golpe de gracia. La miró directamente a los ojos, y su voz se llenó de una sinceridad que no dejaba lugar a dudas. «Fui injusta», repitió casi en un susurro. «Nunca he visto a mi padre mirar a nadie como te mira a ti. Ni siquiera a mi madre en sus últimos años. Contigo es diferente. Vuelve a parecerse al hombre que era antes de que todo se rompiera». Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran un gran esfuerzo. «Creo que por primera vez desde que mamá murió, de verdad se está enamorando». La confesión quedó suspendida en el aire entre ellas, tan potente y tan frágil como un cristal. El mundo de Lucía se detuvo. La justificación de su huida, la razón de su dolor, todo se había evaporado. Solo quedaba una verdad simple y aterradora. Se había equivocado. Cuando Isabel se fue, Lucía se quedó sola en el banco del parque, viendo cómo el sol de la tarde se filtraba entre las hojas de los árboles. El ruido de la ciudad a su alrededor se desvaneció, reemplazado por el tumulto de su propio corazón. La revelación de Isabel no solo había cambiado su percepción de Javier, sino también de sí misma. Se dio cuenta de que su decisión de marcharse no había sido un acto de fortaleza, sino de miedo. Había huido no porque él fuera un monstruo, sino porque la intensidad de lo que empezaba a sentir por él la aterrorizaba. Era más fácil creer que él era el villano que aceptar la posibilidad de que ella mereciera un amor tan grande. Huir fue más sencillo que arriesgarse a confiar, que atreverse a creer que alguien como Javier Serrano podía ver de verdad a alguien como ella. La soledad que ahora sentía ya no era la de una víctima, sino la de alguien que había abandonado el campo de batalla antes de empezar a luchar. Aquella noche, mientras caminaba de vuelta a casa bajo las luces de la ciudad, el dolor sordo que había sentido en las últimas semanas se transformó en un anhelo claro y afilado. Ya no era solo la ausencia de Javier lo que le dolía, sino la ausencia de la posibilidad que representaba. Se había enamorado de él.
Lo admitió para sí misma por primera vez, y la verdad de esas palabras resonó en lo más profundo de su ser. Se había enamorado de su tristeza, de su torpe intento de bondad, de la forma en que la miraba como si fuera la única persona en el mundo. El miedo seguía ahí, un fantasma susurrándole al oído que no pertenecía a su mundo, que acabaría herida. Pero ahora había algo más fuerte que el miedo, una nueva y frágil esperanza. La esperanza de que quizás, solo quizás, no era demasiado tarde para ser valiente. La esperanza de que el amor verdadero no se trataba de mundos diferentes, sino de dos corazones que encontraban el mismo hogar. Con esta nueva perspectiva, Lucía tuvo que enfrentarse a sus propios sentimientos. El camino de vuelta a casa fue un tormento de pensamientos contradictorios. Se dio cuenta de que su huida no había sido un acto de dignidad, sino la manifestación de su miedo más profundo. Siempre se había sentido invisible, indigna de las cosas buenas de la vida, y cuando algo tan grande y abrumador como el afecto de Javier Serrano se presentó ante ella, su primer instinto fue correr. Correr antes de que la realidad la golpeara, antes de que él se diera cuenta de que ella no era más que una simple camarera. Había sido más fácil creer en la versión de Isabel, la de un hombre controlador y cruel, que aceptar la aterradora posibilidad de que un hombre como él pudiera amarla de verdad. La soledad que la envolvía ahora no era una protección, sino una jaula que ella misma había construido. La decisión de volver a trabajar, de seguir adelante, se sentía ahora como una cobardía. La verdadera valentía, se dio cuenta, no era escapar, sino quedarse y arriesgar el corazón, aunque se rompiera en 1000 pedazos. Mientras tanto, en su mansión silenciosa, Javier llegó a la misma conclusión desde el otro lado del abismo. Tras su desgarradora conversación con Isabel, se había pasado horas mirando el jardín, el lugar donde había compartido con Lucía su primer momento de verdadera conexión. Comprendió que su poder y su dinero, las herramientas con las que había construido su imperio, eran inútiles en la batalla por el corazón de una persona. De hecho, eran obstáculos. Había intentado arreglar su error con un contrato, protegerla con una bonificación anónima y defenderla con una demostración de fuerza. Cada uno de sus movimientos había sido una jugada de poder, una forma de control. No la había visto como una igual, sino como alguien a quien debía gestionar. La revelación fue tan dolorosa como liberadora. Sabía que no podía recuperarla con regalos ni con gestos grandiosos. La única forma era despojarse de toda su armadura, de su título de CEO, de su riqueza, y presentarse ante ella como lo que era, un hombre solo, arrepentido y profundamente enamorado. Solo con total honestidad podría tener una oportunidad. Al día siguiente, tomó una decisión que habría sido impensable para él una semana antes. Dejó el traje de diseño en el armario y se puso unos vaqueros y una camisa sencilla. Le dijo a su chofer que se tomara el día libre y salió de la mansión a pie. Caminar por las calles de Madrid sin el filtro de los cristales tintados de su coche fue una experiencia extraña. Se sentía expuesto, vulnerable. Cada paso que daba hacia Lavapiés era un paso que lo alejaba del hombre que había sido y lo acercaba al hombre que desesperadamente quería ser para ella. El ruido de la ciudad, los olores, la gente que se cruzaba con él sin reconocerlo. Todo le recordaba lo pequeño que era su mundo de poder en comparación con la inmensidad de la vida real. La vida que Lucía habitaba cada día con una fortaleza que él apenas empezaba a comprender. El corazón le latía con la fuerza de un adolescente que va a su primera cita, una mezcla de terror y una esperanza tan intensa que casi dolía. No sabía qué le diría, solo sabía que tenía que verla. La campanilla de la puerta de la cafetería sonó y Lucía levantó la vista de la comanda que estaba escribiendo. Su corazón se detuvo en seco. Allí estaba él, de pie junto a la entrada, empapado por una repentina llovizna de verano. No llevaba traje ni corbata, ni su habitual máscara de autoridad impenetrable. Parecía más joven, más cansado y completamente fuera de lugar entre el bullicio de las mesas y el olor a café. Sus ojos la buscaron, y cuando la encontraron, el mundo entero pareció desvanecerse. El murmullo de los clientes, el tintineo de las tazas,
el silbido de la máquina de café. Todo se convirtió en un zumbido lejano. En su mirada no había exigencia ni poder, solo una súplica silenciosa, una vulnerabilidad tan profunda que a Lucía se le cortó la respiración. Era simplemente un hombre que había cruzado la ciudad bajo la lluvia por ella. Dejó caer el bolígrafo sobre la libreta, incapaz de moverse, anclada en el sitio por la intensidad de aquel momento. Él caminó hacia ella con lentitud, como si temiera que ella fuera a salir corriendo de nuevo. Se detuvo a un par de metros de la barra, respetando su espacio. «Lucía», dijo, y su voz era diferente, más baja, desprovista de la resonancia del poder. Sonaba ronca, casi rota. «¿Podemos hablar? Por favor, solo 5 minutos». El por favor fue lo que la quebró. Nunca le había pedido nada, siempre lo había ordenado. Aquella simple palabra contenía todo el cambio que se había producido en él. Ella asintió, incapaz de formular una respuesta. Le hizo un gesto a su compañera para que la cubriera y se quitó el delantal, dejándolo sobre la barra. Lo guió en silencio hacia la parte trasera del local, a un pequeño patio interior donde los empleados salían a fumar, un lugar feo y funcional que de repente se sintió como el escenario más importante del mundo. La lluvia fina caía sobre ellos, pero ninguno de los dos pareció notarla. El aire estaba cargado de todo lo que no se habían dicho. Se quedaron de pie, uno frente al otro, rodeados por el olor a humedad y el sonido de la lluvia sobre el toldo de plástico. Fue él quien rompió el silencio, y sus primeras palabras fueron las únicas que importaban. «Lo siento», dijo mirándola directamente a los ojos, sin excusas ni justificaciones. «Lo siento por todo. Por el susurro en la sala de juntas». Fue un impulso estúpido, arrogante, de un hombre que lleva tanto tiempo solo que ha olvidado cómo hablar con una persona de verdad. «Lo siento por traerte a mi casa con engaños, creyendo que podía controlar la situación, que podía arreglar mi error con dinero y poder». Fue la forma de actuar de un cobarde. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. «Pero sobre todo, Lucía, siento no haberte respetado lo suficiente como para ser honesto desde el principio. Tenía miedo, me aterrorizaba lo que me hiciste sentir desde el primer momento en que te vi». Su confesión era tan cruda, tan brutalmente sincera, que desarmó por completo a Lucía. Dio un paso más cerca, y el calor de su cuerpo pareció luchar contra el frío de la lluvia. «Llevo 5 años viviendo como un fantasma en mi propia vida. Todo era gris, vacío, predecible. Y entonces apareciste tú, y fue como si alguien encendiera la luz en una habitación que llevaba años a oscuras. Me devolviste la vida, Lucía, y en lugar de darte las gracias, intenté meterte en una jaula para que esa luz no se me escapara». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, mezclándose con la lluvia en su rostro. «No quiero controlarte, no quiero poseerte, Lucía. Quiero merecer tu corazón». La frase, pronunciada con una voz quebrada por la emoción, golpeó a Lucía con la fuerza de una ola. «Te quiero», susurró él, y en esas 2 palabras estaba toda su verdad, toda su alma desnuda. «Y sé que no te merezco, pero no puedo vivir sin al menos intentar ser el hombre que sí lo haga». Dejó su corazón a sus pies, sin defensas, esperando su veredicto. Las lágrimas corrían por las mejillas de Lucía, pero ya no eran de humillación ni de miedo. Eran lágrimas de comprensión, de alivio, de un amor tan abrumador que no le cabía en el pecho. Al ver su vulnerabilidad, al escuchar la verdad desnuda en su voz, el último muro que protegía su corazón se derrumbó. Vio al hombre que había vislumbrado en la biblioteca, al viudo solitario que le hablaba de rosas, al alma herida que se escondía detrás de una fortuna. Se dio cuenta de que el verdadero coraje no consistía en construir muros para protegerse, sino en tener la valentía de derribarlos para dejar entrar a alguien. Había estado tan centrada en sus propias inseguridades, en su sensación de no ser suficiente, que no se había dado cuenta de que él también estaba aterrorizado. Él no era un depredador, y ella no era una presa. Eran solo 2 personas asustadas, anhelando desesperadamente una conexión real en un mundo que los había hecho sentir solos.
Fue su turno de ser valiente. Dio el paso que los separaba y levantó una mano temblorosa para secar una lágrima de su mejilla. Yo también tenía miedo, confesó, su propia voz un susurro cargado de emoción. Huí porque me aterrorizaba lo que sentía por ti. Nunca nadie me había mirado como tú me miras. Pensé que era imposible, que tenía que ser un error, un juego. Era más fácil creer que eras un monstruo que aceptar que yo pudiera merecer algo tan bueno. Lo miró a los ojos, dejando que viera toda la verdad de su corazón, toda su inseguridad y todo el amor que había intentado negar. Yo también me enamoré de ti, Javier. Pronunciar su nombre sin el Señor fue como sellar un nuevo pacto, un acuerdo entre iguales. La palabra flotó entre ellos, una promesa de todo lo que podía ser si se atrevían a creer. La confesión la liberó de sus miedos, llenándola de una fuerza que no sabía que poseía. Una sonrisa lenta, temblorosa pero radiante, se abrió paso en el rostro de Javier. Era la primera sonrisa genuina que Lucía le veía, y le iluminó la cara, borrando años de soledad y tristeza. Con una delicadeza infinita, él levantó su mano y la entrelazó con la de ella. El contacto no fue el de un jefe reclamando lo que es suyo, sino el de un hombre pidiendo permiso, ofreciendo consuelo. Era un toque lleno de respeto, de igualdad y de una promesa silenciosa. En ese pequeño patio trasero, bajo la suave lluvia de Madrid, ya no existían las clases sociales, ni las diferencias de edad, ni los errores del pasado. Solo estaban ellos dos, un hombre y una mujer que habían elegido el coraje por encima del miedo. Habían elegido confiar, habían elegido el amor. El silencio que siguió no fue incómodo, sino pacífico, lleno de la certeza de que aquello no era un final, sino el verdadero y vulnerable comienzo de su historia. Decidieron empezar de nuevo, pero esta vez sería en los términos de Lucía. No más secretos, no más juegos de poder. Javier aceptó con una humildad que la conmovió profundamente. Acordaron que su primera cita de verdad no sería en un restaurante caro ni en un evento exclusivo, sino en un lugar donde pudieran ser simplemente ellos mismos. Al volver a la cafetería, con el corazón latiéndole con una fuerza nueva y valiente, Lucía se sentía diferente. Ya no era la joven asustada que intentaba pasar desapercibida. Había encontrado su voz, había reclamado su derecho a ser tratada con respeto y, lo más importante, se había atrevido a confiar en su propio corazón. Por primera vez en su vida, el futuro no parecía una serie de obstáculos que superar, sino un camino lleno de posibilidades que estaba deseando explorar. La lluvia había cesado y un tímido sol se abría paso entre las nubes, como una promesa de que después de la tormenta siempre llega la calma. Su primera cita fue un domingo por la tarde en el Parque del Retiro. No hubo chóferes ni coches de lujo. Javier la esperó junto a la entrada, vestido con la misma sencillez que el día que fue a buscarla, pareciendo un hombre más, casi anónimo entre la multitud. Pasearon sin rumbo fijo, hablando de cosas sencillas, de los libros que a ella le gustaban, de la pasión de él por la vela, de los recuerdos de su infancia. Se sentaron en un banco frente al estanque, viendo a las familias remar en las barcas, y compartieron un helado de un puesto ambulante. Lucía se encontró riendo, con una naturalidad que no recordaba haber sentido nunca. Él la escuchaba con una atención total. Sus ojos nunca se apartaban de los de ella, haciéndola sentir como la persona más fascinante del mundo. En ese parque, bajo el sol de la tarde, no eran el millonario y la camarera, eran solo Javier y Lucía, dos personas que estaban descubriendo, con una alegría casi infantil, el placer de conocerse de verdad. Unas semanas después, Javier la llevó a comer con Isabel. El encuentro tuvo lugar en un pequeño restaurante italiano en el barrio de las Letras, un lugar acogedor y sin pretensiones. La tensión inicial se disipó rápidamente. Isabel la recibió con una sonrisa sincera y un abrazo que sorprendió a Lucía. Hablaron durante horas, no como la hija de su jefe y la empleada, sino como dos mujeres que habían encontrado un terreno común. Isabel le contó anécdotas divertidas de su padre, mostrando un lado de él que Lucía nunca había visto. A su vez,
Lucía compartió sus sueños de estudiar para ser bibliotecaria. Al final de la comida, mientras Javier pagaba la cuenta, Isabel le cogió la mano por encima de la mesa. «Me alegro de que seas tú», le dijo en voz baja, con una emoción genuina en los ojos. Hacía mucho tiempo que no le veía tan feliz. En ese momento, Lucía sintió que no solo había encontrado el amor, sino el comienzo de una familia. La mansión de la Moraleja ya no le parecía un lugar intimidante. Ahora, cuando Javier la invitaba a pasar el fin de semana, sentía que entraba en un hogar. La casa, antes silenciosa y fría, parecía haber despertado. A veces cocinaban juntos en la enorme cocina, riéndose de lo torpe que era él siguiendo una receta. Otras tardes las pasaban en la biblioteca, leyendo cada uno su libro en un cómodo silencio, levantando la vista de vez en cuando, solo para compartir una sonrisa. Javier había empezado a llenar la casa de vida de nuevo. Había vuelto a poner música, había comprado flores frescas y había abierto las ventanas para que entrara la luz. Lucía se dio cuenta de que ella no había cambiado la casa, sino que había ayudado al hombre que vivía en ella a recordar cómo habitarla. Ya no era una jaula de oro, sino un lienzo en blanco donde, juntos, podían empezar a pintar el cuadro de su futuro. Una tarde, al atardecer, estaban en el jardín, junto a los rosales que su difunta esposa había plantado. Era el mismo lugar donde habían tenido su primera conversación sincera. El cielo se teñía de tonos anaranjados y rosados, y una suave brisa mecía las flores. Javier la rodeó con sus brazos por la espalda, apoyando su barbilla en su hombro. Se quedaron en silencio, mirando la belleza del momento, sintiendo una paz profunda y absoluta. Lucía apoyó su cabeza en su pecho, escuchando el latido tranquilo y seguro de su corazón. Todo el miedo, toda la inseguridad que la habían atormentado, se habían desvanecido por completo. En su lugar, solo había una certeza serena y cálida. Se sentía amada, no por lo que podía ofrecer, sino simplemente por ser quien era. Se sentía en casa, en los brazos del hombre que había cruzado un abismo para encontrarla. Él se inclinó y su aliento cálido le rozó la oreja, igual que aquella vez en la sala de juntas. Por un instante fugaz, un eco del pasado la recorrió, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una confianza inquebrantable. Las palabras que le susurró esta vez no eran de deseo impulsivo, sino de una profunda y humilde devoción. «Haces que quiera ser un hombre mejor», dijo, su voz cargada de una emoción que lo envolvía todo. Lucía se giró entre sus brazos para mirarlo, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Él le acarició la mejilla con una ternura infinita y la besó. No fue un beso de pasión arrebatada, sino un beso lleno de promesas, de respeto y de un amor tan real y sólido como la tierra bajo sus pies. Era el beso de un nuevo comienzo, el sello de una historia que demostraba que el corazón, sin importar las barreras, siempre encuentra el camino de vuelta a la esperanza.